Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos muy contentos de que podamos interactuar, que podamos estar juntos y compartir esta aventura y este rato con vosotros. Ya sabéis que deseamos tener un tiempo de sosiego y de relax en medio de tanta turbulencia. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Importante esta emisora, es una voz de Dios, un amplificador de Jesucristo en esta ciudad que tan necesitada está de la palabra de Dios. Así que le damos gracias al Señor por tener esta emisora en antena. Deciros que estamos respaldados por las mejores manos, el Señor a través de la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga y también del CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga Capital y Provincia. Ya hemos explicado en otros programas que, digamos, es el interlocutor de la Iglesia con las instituciones, el Ayuntamiento en este caso y la Diputación, para gestionar todas aquellas necesidades que la Iglesia tiene en el lugar donde Dios nos ha puesto, que por cierto es muy bonito, ¿eh? Gloria a Dios. El programa está producido, ya sabéis, por las iglesias del monte, que con mucho cariño y esfuerzo desarrollan esta labor. Y Proyecto Vida, pues es el que realiza el programa con un servidor, Juan Carlos Segovia, a los pies de Cristo y a los pies tuyos, para servirte y bendecirte en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sabéis que estamos hablando sobre la historia de la Iglesia, algo muy interesante que a veces desconocemos porque no le prestamos la atención necesaria, pero como alguien dijo, el que olvida la historia está condenado a repetirla, porque no todo ha sido luces en la historia de la Iglesia, ha habido muchos apagones, muchas tinieblas también, periodos difíciles, pero estamos enfocándonos en los periodos buenos y hoy tenemos al doctor, pastor y amigo Juan Manuel Quero. ¿Cómo estás, querido hermano? Hola, un abrazo Juan Carlos, bien, bien, encantado de estar contigo este tiempo. Muy bien, contentísimo de tenerte porque eres un libro abierto, ¿eh? Bueno, Muchas cosas y yo estoy aprendiendo cada vez que tú das un... aprendemos juntos. Qué bueno, eso es muy bonito, aprender juntos y también a nuestros oyentes que estén atentos porque hoy vamos a hablar de, bueno, hemos hablado del avivamiento que hubo en la época de Cristo, el avivamiento que hubo después en Pentecostés, pero ¿qué pasó después de que los apóstoles murieran? Creo que el último fue el apóstol Juan, que allí en la isla de Pasmo el pobre tuvo la, bueno, digo pobre, el privilegiado que tuvo la visión de Apocalipsis, pero después, ¿qué pasa? Porque ahí, para la iglesia de hoy, hay como un velo. Mm. Y tú proponías de hablar de la patrística, que es algo que suena muy, muy académico, pero ¿qué es esto de la patrística, Juan Manuel? Sí, pues bueno, me has hecho dos preguntas en una, así que yo creo que está bien porque nos ayuda a contextualizar un poco dónde estamos. Y es verdad que la última vez estábamos hablando de la persecución que se estaba dando a partir de Pentecostés y demás, con los últimos apóstoles, y después, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que sigue habiendo persecuciones. Yo creo que a lo largo de la historia del cristianismo siempre va a haber persecuciones porque el cristianismo eh, no puede estar acomodado, por un lado, y por otro lado, siempre pues, va a haber antagónicos, enemigos, que no van a querer seguir a Cristo. Y no querer seguir a Cristo supone oposición, porque ser cristiano significa no simplemente estar ahí de decoración en una sociedad determinada, sino que significa moverse, proclamar, significa cambio y eso molesta. Y efectivamente, ¿dónde estaba la iglesia después de Pentecostés? La iglesia estaba rodeada de muchas situaciones que creaban persecuciones de diferentes tintes. Por un lado, el imperio romano seguía Mm, machacando, era muy duro, tenía era un imperio pagano inicialmente, con muchos dioses que venían de diferentes corrientes, de los egipcios, de los griegos, había una mezcla tremenda. Y sí, claro, y además se me surge imponía una, el culto. me surge una pregunta. Pero el Imperio Romano no era muy permisivo con las costumbres y religiones de otros pueblos. Eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Que ellos conquistaban, pero le daban libertad. De hecho, el pueblo judío tenía su templo, podían adorar. ¿Por qué había tanta persecución a la iglesia? Creo que sería importante
mm, dar ese toquecito. En la medida que se va imponiendo el culto al César y se va desarrollando de forma más firme, eso crea esa problemática, esa intranquilidad y esa persecución finalmente. Los pueblos eran asumidos con sus propias religiones, su propia forma de entender las cosas, pero siempre tenían que tener por encima de todo al César. Es decir, no podían decir que no a lo que correspondía al culto de César, de los emperadores. Y por Por eso, eso eran pueblos títeres, eran reyes títeres lo que existían en aquellos claro, pueblos. y por eso en la época de Jesús los fariseos usaban esa trampa, poner al César como la autoridad y decir, estos no adoran al César, ¿no? Y con Pablo pasaba lo Claro. mismo, era el argumento, ¿no? Para atacarlos. Claro, pero eso ha sido una constante, no solamente en el tiempo de Jesús, del apóstol Pablo, de los apóstoles, sino que posteriormente también ocurría. Cuando había envidias, pero es que ya ocurría en tiempos muy anteriores, en siglos muy pasados de Nabucodonosor, en la época del Antiguo Testamento, con Daniel, cuando había personas que eran fieles a Dios y Dios les iba prosperando incluso, arremetían contra ellos y les hacía caer precisamente con el mismo sentido. Pero es la historia también en nuestro propio país durante tiempo. Y aquí además se juntan otras cosas, porque había una mezcla, una mixtificación, es decir, una mezcla muy fuerte de creencias de todo tipo. Porque incluso el mismo cristianismo que era muy reciente, muy incipiente, se estaba desarrollando en ese momento, arrastraba también doctrinas falsas. De hecho, Pablo tuvo que estar peleando con algunas iglesias, estaban los ebionitas que tenían que ver con el tema del judaísmo también, de si tenían que ser judíos los cristianos o pasar por la circuncisión, todas estas cuestiones Sí, que sí. todavía hoy todavía en alguna medida vuelven a salir. Pero no solamente estaban eso, sino que había otras muchas. Y entonces, claro, todo eso era un tema de persecución para aquellos que tenían el deseo de que el Evangelio fuese central en sus vidas. Entonces, toda esa mezcla de cosas, de imperio, de gobierno, de imposiciones, que en realidad lo que buscaban es tener a todos los pueblos unidos bajo un culto con el hecho de tenerlos controlados también, ¿no? Pero bueno, eso es más amplio porque ya tiene que ver con otras cuestiones y nos meteríamos ahí estaríamos mucho tiempo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, había una problemática en este sentido. Incluso se había empezado a escribir libros con seudónimos, es decir, personas que escribían cosas como que eran inspiradas por Dios y Ya, no se revelaba quién la escribía. ya. Incluso había otro nombre que los historiadores suelen usar para referirse a los que usaban nombres de gente famosa, es decir, del apóstol Pedro, de Juan y tal, que eran los libros pseudoepigráficos. Esos eran libros que ya no es que tú no reveles quién es el autor, sino que pones un autor que es falso. Tú puedes poner, como hoy día, ¿no? Que se pone un alias Sí, sí. o algo así. No, pero es que ponía, y entonces, claro, todo eso estaba mezclado ahí. Y para definir lo que era el Evangelio había que hacer algo. Ahí surge lo que se conoce como la patrística. Ajá. Ahí Pues, surge. Aunque, como tú decías, suena muy académico, es que lo es, porque tiene una perspectiva muy teológica. Y la verdad es que de alguna forma la Iglesia Católica lo hará como muy suyo, hasta tal punto que los evangélicos o protestantes podemos sentirnos como muy ajenos a eso. ya. Pero no debería ser tan así, porque ¿qué era la patrística? Pues la patrística, el nombre viene de los padres, de lo que se ha llamado padres de la Iglesia, que es un periodo que se suele definir desde los últimos apóstoles hasta el año 425, que es cuando se celebra un concilio, que es el concilio de Calcedonia. Algunos hablan hasta el siglo VIII, que es cuando se celebra el segundo concilio de Nicea. Pero bueno, eso es otro tema, no vamos a estar ahora con fechas y demás, pero la patrística viene de dar el nombre de todas esas personas que luchaban por mantener la doctrina y digamos, el querigma, la enseñanza básica del Evangelio de una forma clara,
sin que se mezclara y diluyera, como solía ocurrir en aquel tiempo, con otras religiones, con otras enseñanzas y todo eso, a estas personas que vinieron después de los apóstoles se llamaron padres de la... Bueno, se llamaron padres de la Iglesia. Algunos hacen distinciones. Algunos hablan de padres apostólicos, que se supone que son los que vivieron todavía en tiempo de los apóstoles. Ajá. Y que eran discípulos algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo. Policarpo era discípulo de Juan, del apóstol Juan, y él aprendió mucho de él. Había, pues, y a estos se les llamaba padres apostólicos. Luego había otros que eran los que lucharon mucho contra el Imperio Romano, que algunos fueron martirizados, asesinados, y esos eran los padres ¿cómo se diría? Apologéticos. Ajá. O, que eran los que hacían una apología, una defensa del Evangelio. Y luego, después de ellos, pues algunos hablan ya de los padres de la Iglesia. Pero, en definitiva, se habla de padres apostólicos, apologéticos y padres de la Iglesia. Pero eso es lo que se suele llamar patrística, que en realidad vienen a ser los primeros teólogos que empiezan a estudiarlo todo y demás para hacer frente a todos. O sea que los padres apostólicos eran eruditos, digamos, gente de nivel elevado, culto, ¿no? Que estaban de alguna manera desarrollando la teología de Pablo, la teología de Juan, la teología de Pedro, ¿no? Y amplificándola, ¿no? Un poquito lo que... Sí, más que ampliarla, simplemente enfatizándola, porque no se podía añadir nada más. Es decir, era lo que era. Había que hacer, porque ahí va a surgir lo que tendría que ver con la hermenéutica. Todo eso surge en ese tiempo. Se empieza a hablar de teología, porque habrá, pues no solamente, como decía, estos padres eran teólogos. Algunos dirán, no, eran apologistas en el sentido de que hacían pues una defensa para que, sí, hacían una defensa, pero la defensa, igual que en el tiempo de la Reforma protestante del siglo XVI, requería estudio de la palabra, explicarla, predicarla, enseñarla, y al final empieza a forjarse todo eso en estos primeros teólogos, que además fueron muchos. Estaba mirando un listado de todo lo que se considera, los que llegan hasta el siglo VIII, y hay como 100 más o menos que fueron, sí, protagonistas en esta... Y una pregunta que me surge ahora, el Talmud, que digamos es un desarrollo de la Torá por los distintos rabinos que pasaron después, está hablando en el contexto judío, ¿hay algún tipo, y hablo entre comillas, de Talmud cristiano, de estos libros, de estos patriarcas, estos padres de la Iglesia que hayan ido desarrollando o escribiendo libros y que haya alguna colección donde tú digas, aquí hay la teología que se desarrolló en el siglo II, III, IV, V? Sí, bueno, lo que hoy estamos hablando lo estamos centrando más en esa fecha, es decir, en el siglo II, llegando prácticamente al III, a principio del III, pero centrado sobre todo en el II. No, a ver, no son patriarcas en sí, en el que tuvieran una gran familia o seguidores, eran teólogos realmente y que destacaban como, podían destacar en tiempos muy lejanos, milenios antes, de los jueces, que cuando había un juez ayudaba, porque, en fin, vamos a ver un poco cómo todo esto incide para que Dios obre y que podamos hablar de avivamiento y seguir relacionando la historia del cristianismo en medio de lo que Dios está haciendo. Y claro que dejaron mucho escrito. Hay multitud de libros. Orígenes, y luego podemos mencionar algo de él, Orígenes escribió como 2000 tratados. Cuando hablamos de tratados estamos hablando de libros, de ciertos volúmenes, algunos más grandes, otros más pequeños, pero estamos hablando de 2000. Y incluso en el tiempo apostólico, de los padres que se llaman apostólicos, de esa primera etapa más cercana a los apóstoles del Evangelio, se escribió la Didaqué, o las enseñanzas de los apóstoles, que también se llamaba, y que era un tipo de libro que recogía las enseñanzas más importantes de los apóstoles, como una especie, no de catecismo, pero de enseñanzas, de alguna forma se podría decir así, pero de enseñanzas que tenían que ver con lo más importante de la Biblia. Entonces, se escribió mucho. ¿Qué significa didaqué? ¿Qué significa didaqué? Enseñanza. Enseñanza. ¿En griego? Sí, en griego.
¿Y en eso lo griego. escribió Orígenes o quién? No, eso tiene que ver, eso es fruto del trabajo de los padres apostólicos, es decir, de los primeros creyentes, después de teólogos que empiezan en realidad esos primeros padres que se llaman así apostólicos, no eran no eran los apóstoles, que ya sabemos quiénes eran en los evangelios, en el libro de los Hechos, sino personas que vivieron en ese tiempo, muy relacionados con ellos y que hicieron un trabajo también muy de enseñanza, de corrección, incluso escribieron a las iglesias, a la iglesia de Roma, a la iglesia, en fin, a diferentes iglesias, ayudando en todos estos temas doctrinales y a veces también, que es importante tenerlo en cuenta, temas morales. Pero la mayoría de estas personas, por no decir todas, eran de origen pagano. Aquí hay un cambio total, porque hasta ahora muchos de los creyentes venían del pueblo judío Exactamente. y de esa cultura. Ahora, ¿qué ocurre? Que no, estos padres que se llaman así, o teólogos, doctores también los llaman, de la iglesia, venían del mundo pagano. Y eso es algo muy interesante porque eso va a conllevar también cuestiones que hay que tener en cuenta y que podemos ver si O queréis sea, también. que eran de origen europeo, digamos, ¿no? Griegos, romanos, ¿no? Porque lo Había otro, africanos también, claro. como vamos a ver, en fin, había de diferentes lugares. La Ujú. cuestión es que venían de religiones paganas, de influencia el Imperio Romano, en fin, Cartago, por ejemplo, en el norte de África y todo eso era Imperio Romano, pero era África Sí, sí. y tocaba parte de Asia Menor, de Europa, en fin, que el Imperio Romano era muy amplio Sí, y sí, como sí. digo, aglutinaba religiones, pero que muchas veces se sincretizaban con lo que tenía que ver, es decir, se mezclaban y asumían cosas de uno y otros, y al final había pues ese paganismo que decimos, que Ujú. viene de las creencias de diferentes naciones y que nada tenía que ver con el cristianismo ni con el pueblo Correcto, judío. claro. ¿Qué ocurre? Pues, que se convierten y no se convierte en el contexto del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, sino en otro contexto muy diferente. Claro. Eso le da, en cierto modo, un giro o una perspectiva distinta, ¿no? Pablo era un híbrido judío, criado judío, pero en un contexto gentil, ¿no? Porque Antioquía era o sea, un conjunto de muchísimas culturas, por eso él sabía tantos idiomas, ¿no? Pero ahora resulta que los padres apostólicos vienen de un contexto fuera del pueblo judío, lo cual enriquece de alguna manera todo lo que le habían dado. Y tenemos que entender que todavía el canon de la Biblia no se había cerrado, ¿no? No, no, esta parte será una etapa muy importante, por eso digo que hemos de tener en cuenta todo esto. Porque claro, tendríamos que plantearnos en qué sentido esta etapa es importante para nosotros y cómo lo vemos. Es decir, ¿podemos hablar de un avivamiento en este tiempo? Ujú. Pues yo creo que sí, porque es que si Dios no hubiese usado a personas como estas, pues hubiera hecho otra cosa, porque Dios es Dios. Pero Claro. viendo desde nuestra perspectiva, todo lo que estaba ocurriendo, cómo se formará ese canon que el próximo día seguramente podamos, porque llegaremos a una siguiente etapa donde se da esto más de lleno, pero Ujú. se está forjando aquí. Vemos que el Espíritu de Dios está ahí obrando en medio de mil. Es decir, ¿qué es un avivamiento? Es en una situación en la que el pueblo de Dios está apocado, que hay necesidad, Dios obra, Dios ajusta, la palabra de Dios es central, se vuelve a retomar la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere, se busca en oración la voluntad. Bueno, eso está ocurriendo, hay necesidad de la palabra de Dios y estos teólogos de aquel tiempo, estos hijos de Dios que empezaron a profundizar en la doctrina y en la enseñanza, fueron usados por el Señor no es un avivamiento en aquel tiempo, como nosotros entendemos que de pronto se convierte, sino que es una manera de mantener la llama Ujú. encendida en medio de un montón de obstáculos que iban en contra de la palabra de Dios y en contra incluso de una moral, una ética cristiana, porque se daba de todo. Y además,
se predicaba. Y predicar era el problema, porque cuando se predicaba en el Imperio Romano que solamente se podía adorar a Dios y no se adoraba a César, ahí surgía la persecución. Claro, claro, ese Y era ahí el surgían problema. los... Pero, claro, había que... Y luego todos los temas de sectas que surgen en ese tiempo están ahí también. Entonces había que hacer una hermenéutica en la palabra de Dios, definir lo que era una interpretación adecuada de la Biblia para no llegar a posturas tan raras como se tenían bueno, tan raras como se tenían en aquel tiempo, no, se siguen teniendo hoy día, porque estaban los gnósticos que creían en ese tiempo, incluso en el tiempo del apóstol Juan, que creían que, que había un Dios, pero con diferentes derivaciones, y creían en un tipo como de encarnación, o, en fin, tenían una serie de ideas que incluso tenían muchas derivaciones y formaban muchas sectas. Claro. Estaban los que creían que Jesús no era real, que eran, que eran los docetistas, que Jesús no murió, era una especie de fantasma o de espíritu nada más, y así había un montón. Claro, todo esto empezó a surgir, a brotar, y estos creyentes, estos teólogos empezaron a decir, no, la palabra de Dios dice esto, pero tuvieron que profundizar en la palabra de Dios. Uy, sería una revolución el hecho de tener personas así que te pudieran dar luz, porque claro, nosotros ahora tenemos la escritura completa, comentarios por todas partes, explicaciones, hay un conocimiento como nunca antes de lo que es la palabra de Dios. Pero claro, cuando no existía el canon, no estaba cerrado, se leían las cartas en las iglesias, la gente no tenía acceso a ellas directo, no podían leerlas ni... Era todo más complicado y estos personajes fueron fundamentales a la hora Claro, de consolidar en la iglesia la sana doctrina. claro, es que tú fíjate, por ejemplo, los marcionistas, Marción, el marcionismo enseñaba que el Antiguo Testamento ya no era válido. Solamente era válido el Evangelio de Lucas y enumeran una serie de evangelios y de cartas. ¿Qué ocurre? Que ante eso hay que hacer énfasis de cuáles son los evangelios, cuál es la Biblia. Y se empieza a hacer un listado, que es el primer listado que se forma a raíz de Marción, que por rechazar el Antiguo Testamento se definieron todos los libros del Nuevo Testamento. Y aparece un primer listado que antes no existía. Se escribían las cartas del apóstol Pablo, se escribían los evangelios, y había circulando pues libros sueltos por aquí, por allá, pero un listado agrupado de cuáles eran los libros del Nuevo Testamento y cuáles del Antiguo Testamento, pues no llegaba eso a existir. Se estaba fraguando a raíz de estas personas que estaban profundizando en lo que realmente era la palabra de Dios. Y así es que se iba formando ese canon. Fue algo, podríamos decir, progresivo. Progresivo y sobre todo con la supervisión del Espíritu Santo, claro, porque el hombre Claro, puede hacer mil es, cosas, pero es que imagínate tú con toda esa mezcla de cosas y que la palabra de Dios pueda llegar hasta nosotros porque el Espíritu Santo se estuvo moviendo ahí y usó a personas que se convertían, pero es muy interesante porque lo que se llaman los padres de la iglesia, la patrística, encierra muchos libros muy bien preparados, pero personajes que vienen de un nivel bastante alto, a nivel intelectual. Eran filósofos, eran juristas, eran personas que estaban dedicadas pues posteriormente también a la enseñanza de la Biblia, pero la mayoría, como decía, eran paganos, se convertían, pero como tenían muy buena formación, Dios usaba claro. las herramientas que ellos tenían y llegaban a los que tenían conocimiento de leyes, pues argumentaban con todo aquello que tenían que ver con, porque la ley en el Imperio Romano era muy importante, el derecho, entonces argumentaban desde ahí y hablaban de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurría? Que como venían del mundo pagano, muchas cosas tampoco eran tan bíblicas. Yeah. Y a veces colaban algunas cosas, y ahí hay un problema que iba a trascender en la misma Iglesia Católica y en la misma Iglesia Ortodoxa, bueno, que eso llegará más adelante pues, a traslucirse de alguna manera hasta llegar a concilios y asumirse, porque en realidad la Iglesia Católica trabajará con muchos documentos, con mucho material de estos padres de la Iglesia. De Ajá. hecho, ellos
asumirán como parte de la tradición de la Iglesia toda enseñanza de la patrística, asumiendo que es también de inspiración para ellos, como la Biblia, ¿no? Y eso es un Interesante. problema, porque hay otras cosas que fueron incorrectas. Ahí de alguna manera, Juan Manuel, podemos ver el sello del Espíritu Santo, porque él supervisó detenidamente todo lo que se filtraba, todo lo que aparecía. Ya el mismo Pablo, tú ves las cartas pastorales, el Nuevo Testamento, y en muchos casos se denuncian teorías y doctrinas judaizantes, de gnósticos. Juan menciona, o sea, que hay un conjunto de ideas que el enemigo siempre ha estado intentando meter su veneno y confundir y traer, sobre todo cuando algo se está formando. Es más fácil contaminar algo que se está formando que cuando ya está hecho, ahí es difícil. Efectivamente. Pero en ese proceso, ahí tuvo que haber una selección de personas muy adecuadas por el Espíritu Santo, y creo que sería interesante estudiar a estos personajes, porque nos quedamos los apóstoles. Me refiero a la iglesia en sí, nos Tú quedamos los fíjate apóstoles. que la Iglesia Católica, bueno, entre los teólogos hay una disciplina que tiene que ver con la patrología. Y la patrología es el estudio de la patrística, porque hay tanto volumen, tanto escrito y tanta enseñanza que requiere algo aparte para estudiarlo. Y sí que vemos, yo veo ahí también la mano de Dios y la obra de Dios, del Espíritu Santo, trayendo un avivamiento pues, a esa iglesia que se estaba mezclando con mil cosas, y fue un avivamiento desde la palabra de Dios y haciendo ver lo que era importante. Vemos la obra del Espíritu Santo aquí, usando a estas personas de diferentes lugares, con sus propios recursos, pero al mismo tiempo dando prevalencia a la palabra de Dios. Como en medio de todo lo que había, que era contrario a la palabra de Dios, que buscaba, como tú dices, cuando algo está empezando, diluir en ello pues cosas que no eran correctas, lo que estábamos hablando de falsos escritores que creen. Bueno, todo esto mezclado era una bomba muy perjudicial. Pero el Espíritu Santo estuvo escogiendo ahí a personas para que estuvieran por un lado, por otro lado, y como manchas de aceite, digamos, en cuanto a la forma de crecer, iban por un lado formándose una, por otro lado otra, y Dios estaba usando en diferentes lugares todo aquello que era necesario para organizar, porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden, ¿no? El espíritu desde la creación, el Espíritu de Dios crea orden en el desorden, claridad, lucidez. Y esto es lo que se estaba haciendo también en este tiempo. Esto es lo que demuestra Juan Manuel es lo milagroso de la Biblia. Que no es que un pueblo o un grupo de personas ha ido, es que ahí hay un conglomerado de personas de distintas clases sociales, de distintas naciones, ideas. Sin embargo, tú tienes la Biblia, la ley, y hay Sí. una uniformidad, hay una línea que tú dices, es que parece que la ha escrito uno. Es verdad que se ve la personalidad del autor, se ve las peculiaridades del que escribe, pero se ve una línea invisible que solamente se puede ver a la luz del Espíritu. Yo siempre digo que la Biblia está para todo, pero la Biblia es un libro codificado. Sin el Espíritu Santo no se puede comprender bien. Puedes leerla históricamente, pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes escarbar un poquito más y sacar los principios que son eternos para la vida de una persona, ¿eh? Sí, y una cosa importante es no ir prejuiciado, en el sentido que a veces es complicado, pero esto ocurre mucho, que también ocurrió en aquel tiempo de los padres de la Iglesia, que uno va con sus ideas, con sus cuestiones, y al final queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Y queremos adaptar a Dios a nosotros, cuando es totalmente pues lo contrario. Había cogido aquí unas palabras literales de algunos de estos padres, de estos teólogos, que me llaman mucho, me han llamado la atención. Simplemente son 4 o 5 frases, ante, digamos, condenas o juicios o llamamientos que le hacían, haciéndoles ver que eran una secta falsa, que era algo pernicioso para la sociedad. Por ejemplo, Atenágoras, que era uno de ellos, él decía, ante todas esas murmuraciones falsas, como hemos dicho que a veces ocurría, cuando a alguien no le caía bien quien sea, decía, este no te adora, este es falso, este está levantando nuevas cosas que van en contra del imperio, nos está dividiendo. En fin, esas cosas, ¿no? Atenágoras decía, dígase lo que se quiera, condenarnos por nuestro nombre es un asunto de delatores.
Es decir, lo que está diciendo, no nos condenes por un nombre, sino que realmente veas algo que se asieran. Esta gente era valiente, que eso es algo importante también. Es decir, que no les valía todo. Cuando veían algo que no estaba bien, defendían la palabra de Dios. Tertuliano, por ejemplo, decía, odiar nuestro nombre es confesar vuestra ignorancia y vuestra importancia. Fijaros que... No veas qué rotundo. Qué rotundo. Fíjate este, Teófilo de Antioquía. Nuestro nombre es sagrado. Es decir, como diciendo, no os metáis con nosotros. Justino Martí. Es necesario que nos juzguéis por nuestros actos. Somos ateos frente a vuestros pretendidos dioses. Decían que eran ateos. Y decía, ateos de vuestros dioses, claro, pero no del nuestro. Exactamente. Qué bueno. Una pregunta. Sí. ¿Tienes más sentencias? No, sí, pero hay bastante. Pero Orígenes, por ejemplo, él decía, la verdadera filosofía es el cristianismo, que no hace exclusivo el uso de la razón a una élite, sino que lo hace accesible a todo el mundo. Y por último, Tertuliano, reconocer la superioridad de Dios sobre el emperador no es ser culpable de crimen de lesa majestad. Era de lo que le acusaban, ¿no? Claro, claro. Eran técnicos en la forma de hablar, se notaban que eran juristas, que eran filósofos, pero eran valientes. Me surge una pregunta, porque claro, cuando los apóstoles, pues, se enviaba una carta a la iglesia y esta se hacía copia y se la enviaban a otras iglesias. ¿Ocurría lo mismo con todos estos trabajos de los padres apostólicos? O sea, que se iban transcribiendo a nuevos pergaminos esa carta para que cada congregación pudiera quedársela y así se fue extendiendo. Sí, había copistas que sus escritos los copiaban y se reproducían para que pudiesen llegar a muchos sitios. Eso hay constancia. De hecho, nos han llegado a nosotros. Es decir, tenemos bastantes materiales de ese tiempo. Y eso, pues, de hecho, cuando se hacen comentarios de la Biblia y se explican algunas cuestiones que se estaban viviendo en torno a ese tiempo, se hace referencia a estos padres de la Iglesia porque eran muy inmediatos a las iglesias que se estaban formando. Pero eran los padres apostólicos, eran los padres apologistas del tiempo posterior a Juan. Estaba todo muy ajustado ahí y de ellos se conserva mucho material porque escribieron muchísimo. A raíz de que hubiese muchos copistas, muchos escribas en este sentido, que ayudasen para que se publicase. Y una pregunta, Juan Manuel. El contexto de aquella iglesia del siglo II, siglo III, que es muy desconocida para nosotros, ¿había unidad? O sea, ¿había algún tipo de estructura organizativa o eran focos por aquí, focos por allá? ¿Qué se sabe de aquel tiempo en la iglesia? Pues mira, Tertuliano, precisamente, porque muchos de estos teólogos, de estos creyentes, entraron en todos estos temas. Porque, por ejemplo, ante la cantidad de sectas que se estaban formando, incluso como cristianas, porque había cristianos como los monarquianos, que creían que Jesús, que Dios era el rey, pero eran antitrinitarios, es decir, había un rey y no había más. Eran los monarquianos. Bueno, ante todo eso que estaban surgiendo, todas estas sectas que hemos estado hablando, los adopcionistas, que creían que Jesús era un hombre adoptado por Dios para... En fin, todo eso estaba dentro y tenía su buena argumentación y estaba cundiendo. Bueno, ellos empezaban a darse cuenta de que había que aclarar todo esto, buscar que la palabra de Dios prevaleciera y que hubiese unidad. Entonces se marcó mucho la unidad de la iglesia. Tertuliano, que era un jurista, habló mucho de la unidad de la iglesia. Era un jurista, pero que se fue al extremo. Se fue al extremo porque hablaba mucho de una moral que fuese intachable y estaba bien, que hubiese una ética pero llegó a un punto en el que se fijaba en todo y estaba pendiente de cualquier cosa para condenarla, hasta llegar a considerar los pecados que eran mortales y los que no lo eran. O sea, y eso luego tendrá una trascendencia. Los venía luego eso tendrá una trascendencia. Y hablará de la unidad de la iglesia como algo
fundamental. Es decir, necesitamos la Iglesia como una. Si Dios es Padre, la Iglesia es Madre. Y Ya, tanto fue el énfasis que al final se llegó a un punto en el cual se decía que fuera de la Iglesia no había salvación. Y eso fue otro error. claro. Claro, sí, no, lo que quiero decir es que, ¿qué ocurre? Que eran personas que se estaban formando, se habían convertido en ese ámbito pagano y estaban recibiendo la palabra de Dios, Dios los estaba guiando y estaban, al mismo tiempo que era un proceso de formación, ellos iban soltando todo. claro. Y en ellos había una serie de etapas. Lo que no podemos hacer es ver a estas personas, que es lo que la Iglesia Católica ha hecho, como santos en el sentido de beatificarlos, canonizarlos y entender que todo lo que ellos dicen y hacen es casi milagroso. No, una persona puede ser usada por el Señor diciendo cosas preciosas, correctas, necesarias, que son las que necesitamos llevar a cabo. Pero esa misma persona, en un momento dado, no guiado por el Señor, puede decir otras cosas malas. Claro, Y claro. nosotros no seguimos a estas personas. Evidentemente que nuestra postura ante ellos es de valorarlas, ver todo lo bueno que han aportado, cómo Dios los ha usado, pero no los seguimos a ellos, seguimos a Claro. Cristo. Es que una cosa es honrar a alguien y otra cosa es idealizarlo. Entonces, Claro, al final lo que se hace es idealizar a una persona, le quitas todos los fallos y prácticamente la conviertes en un dios, ¿no? O claro, un dios menor. Y eso no sí, puede sí. ser. Y a veces hay personas que van así por el mundo, de iluminados, y que al final, pero no era la pretensión de ellos no eran así, pero Mm, se ha hecho de ellos y hay errores en lo que ellos dijeron. Por ejemplo, como tú me preguntabas sobre la unidad de la Iglesia, pues Tertuliano la enfatizó mucho, igual que enfatizó también la unidad trinitaria, es decir, de un Dios trino, que en aquel tiempo se empezaba a hablar de todo esto a raíz de todas estas sectas que estaban surgiendo, se empezó a hablar por primera vez de que el Espíritu Santo vivía en las personas, en los creyentes, y empezó a desarrollarse eso, se empezó a hablar de la Trinidad, y claro, todo eso fue, que por eso se habla de los teólogos como los padres de la Iglesia. Y así se fueron. podríamos decir, Juan Manuel, que una herejía puede ser una verdad llevada al extremo, en algunos casos, ¿no? Cuando tú En una al- verdad la llevas a las últimas consecuencias, al final acaba desvariando y pierde el sentido, ¿no? Es lo que hacían los fariseos con el sábado, por ejemplo. Era una verdad, había que guardar el sábado, pero lo llevaron a tal extremo que al final lo que hacían era esclavizar al hombre en vez de ponerlo al servicio del hombre. Claro, es que ese es el problema. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar también. Tertuliano era un hombre que amaba a Dios, que buscaba tener una vida ejemplar, pero él no era Dios. Y a Claro, veces caía, entonces se volvía loco con todo eso. Tú fíjate que ante el inconformismo que tenía con las cosas que veía en el mundo, incluso a su mujer, le daba normas y tal, y le hacía ver una serie de cosas porque le parecía que hacía cosas que eran inmorales y no sé qué. Al final, él se fue con los montanistas. No sé si has oído hablar de los sí, sí, lo he montanistas de escuchado, sí. Montano. Sí. Eran como los pentecostales más así del tiempo de los padres apostólicos, Ajá. del siglo segundo, siglo tercero, llegaron hasta el siglo cuarto, final del siglo tercero, y eran, Montano se rodeó de algunas personas que buscaban mucho todo lo que tenía que ver con el Espíritu Santo, en el sentido de manifestaciones, incluso de éxtasis, Ujú. de cuestiones así, y muy apocalíptica, siempre hablando de escatología y, bueno, Tertuliano, viendo todo aquello, decía, eso es lo que yo necesito, yo quiero ir por ahí. Y se fue con los montanistas, pero era tan extremado en todas estas cosas que al final los dejó también, porque pensaba que tampoco eran muy morales en su forma de hacer las cosas, y se fue más allá, ¿no? Y bueno, y así hay situaciones en los padres de la iglesia que son muy interesantes, ¿no? Hay, No se puede ir a esos extremos, hay que estar centrados en la sí, palabra de Dios. sí, sí. Hay un libro que, bueno, tiene dos partes, Los generales de Dios, no sé si lo has escuchado. Muy Sí, sí, sí. interesante del siglo XVIII, siglo XIX, personas muy consagradas al Señor, pero algunos llegaron a desvariar. No Claro, dormían en claro. una intercesión constante, no tenían. Y había un desquicio. Entonces, claro, cuando la pasión por el Señor siempre tiene un equilibrio emocional. Y necesitamos tener ese equilibrio a la luz del Espíritu Santo. Cuando es nuestra carne la que nos lleva a buscar más allá, acabamos perdiendo el horizonte y el norte. Por eso es tan importante
tener esa cercanía con el Señor siempre nos va a mantener equilibrio. Y ser humildes y saber que la gente no depende de nosotros. Dios nos usa como puede usar a cualquier otra persona. Y ese es el mover del Espíritu Santo, que no solamente te usa a ti, sino que usa a otro, y tenemos que saber respetarnos, enriquecernos y reconocer que todos somos imperfectos. Si las personas no pueden ir detrás de mí, tienen que ir detrás del Señor. Porque yo Exactamente. puedo caer, yo puedo fallar en cualquier momento. Nos debemos confianza, pero al mismo tiempo nos debemos también ese respeto que nos lleva a querernos y a corregirnos cuando es necesario. Y de ahí la importancia de que la palabra de Dios sea central en nuestras vidas, con una buena hermenéutica. Y eso es algo importante, porque muchas veces vamos a la palabra de Dios como si fuera mágica. Mira, cuando depender de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Y es importante, y en esto es en lo que se introdujeron mucho los padres de la Iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando yo voy a comprar algo al mercado, si voy a comprar un pescado o una carne, no compro cualquier cosa. Compro lo que sé que me viene bien. Claro. Y eso es una hermenéutica, porque para saber lo que me viene bien, yo miro una serie de cosas. Miro si está a punto de caducar, o si la carne es fresca, o miro lo otro. Cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que investigar, tenemos que esforzarnos por hacer lo que Dios quiere, en el sentido de entender lo que Dios nos está diciendo, y no hacer cualquier cosa. Que a Claro. veces hoy día tenemos también ideas que pueden devariar en ese sentido, de irnos a los extremos. Sí, sí. Además, hoy día que hay tantísimo acceso a la información, cristianos que no tienen un buen respaldo espiritual, un pastor o alguien que lo respalde, empieza a ver, a escuchar, a especular y saca unas teologías Que sí, que son pero Frankenstein, es son más, Juan Frankenstein. Carlos, a veces incluso hay pastores que la gente confía en ellos y ¡puf! Y, y pueden llevar a la congregación a lo peor. Por Ujú, eso es importante también que seamos sacerdotes, que tengamos ese principio de la Reforma Protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes. ujú. Es decir, tenemos que reconocer a los pastores y en ese sentido obedecer lo que tiene que ver con la autoridad que Dios le ha dado y que nosotros les reconocemos en su ministerio pastoral. Pero yo no puedo delegar en terceros lo que tiene que ver con mi fe personal. Y tengo que desarrollar ese sacerdocio que yo le debo a Dios también, sin mediadores más que a través de Cristo. Y eso significa también profundizar en la palabra de Dios y yo mismo esforzarme por conocer lo que Dios quiere. Si no, van a seguir entrando, y de hecho están ahí alrededor de nosotros, y como tú dices, hay mucha información, tú entras en Internet y hay mucha información, mucho bueno y mucho malo y mucho mezclado, Mm, con lo exactamente. cual Es te tremendo. puedes desviar de cualquier forma. Has dicho algo muy importante y es el tema de que la búsqueda personal del Señor y la lectura privada, eso no te lo puede quitar nadie, ni nunca en ningún caso. Y quizás pueda haber algún cristiano que idealiza a su pastor, a sus pastores, dependen de ellos y lo que ellos les digan, pero no hay un filtro, no hay un criterio, no hay una reflexión. Y Es, eso a veces lo es ha un dicho mi peligro. pastor, Y que eso a está veces es un bien. peligro. A mí lo primero que me dijo mi pastor Juan Carlos Soto cuando llegué a la iglesia es, lee la Biblia y si tú escuchas aquí algo que no venga en la Biblia, coge y corre, y corre y no pare, porque la palabra debe ser el filtro. Ahora, es verdad que no todo el mundo va a tener una clara interpretación de todos los puntos que en la Biblia hay, y los maestros están para eso, para ayudarnos a comprender. Pero eso no quita que tú hagas el esfuerzo de allegarte a la Biblia, de leerla, de meditarla y a la luz del Espíritu Santo comprender a Dios y entenderlo a Él, ¿no? Y yo quería hacer un pequeño énfasis en que el pastor, como te he dicho, no es Dios. Y el pastor no puede entrar en los más mínimos detalles de la vida de todos sus miembros, que el miembro tiene autonomía y soberanía en su vida. Y que al final, cuando tú llegues el día del juicio, tu pastor no va a estar ahí para justificar lo que has hecho, eres tú. Entonces, Efectivamente. que ni rechacemos a los pastores como que hay también mucha queja y hay como un menosprecio y un subestimar a los pastores porque uno te hizo daño. Y el otro extremo es que mi pastor es casi Dios y es palabra infalible. No, esta es palabra infalible.
El pastor no tiene palabra infalible, yo me equivoco. Y yo llevo 16 años de pastor y 30 años predicando el Evangelio. ¿Y cuántas veces le he tenido que pedir perdón al Señor porque dije, Dios mío, hay que ver lo que yo decía hace 10 años? Porque tenía menos luz, menos claridad o simplemente porque me equivoqué. Entonces, que veamos a las personas en su justo equilibrio, honrándolas, considerándolas como autoridad delegada, pero Dios es Dios y los hombres son hombres. Claro. No, y eso que dices me parece muy acertado porque tenemos que ser humildes en ese sentido. Y, y es verdad que a veces podemos equivocarnos y tenemos que reconocerlo y pedirle perdón al Señor y a veces a la iglesia cuando es así. Yo creo que si la iglesia nos ve en ese sentido, pues se dará cuenta de que somos personas también de carne y hueso, Vale. aunque seamos espirituales, que tenemos que ser todos los hijos de Dios y todos tenemos que servir al Señor pero que vean que es así, pero que el Señor nos ha llamado a una tarea determinada que cuando se reconoce, consecuentemente, pues se tiene que admitir esa autoridad, evidentemente. Pero, cuidado, porque muchas veces hay personas que pueden llegar a un posicionamiento y utilizarlo para ciertas cosas que sean contrarias. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo, y por ello la palabra de Dios tiene que ser central. Y tenemos que prepararnos de la mejor manera y buscar que la iglesia sea formada para que también individualmente como familias e individuos tengan esa base. Eso es lo que también se enseñaba en este tiempo posterior a los apóstoles, ¿no? Y es fundamental. A veces caemos en cierto, por ejemplo, Orígenes. Orígenes fue un teólogo pues, muy destacado en el tiempo de la patrística y escribió muchísimo. Antes mencionaba que era como 2000 tratados lo que escribió. Incluso escribió lo que se llamó la Exapla, que era el Antiguo Testamento que ya estaba definido en ese tiempo. En el concilio de Jania ya se había definido cuál era el canon del Antiguo Testamento en sí. Él, para que se conociera bien y demás, hizo la Exapla, que era como una especie de traducción al griego, pero con diferentes matices de griego. Estaba lo que era la Septuaginta, el hebreo, una columna de hebreo, otra de la Septuaginta, otra en griego de un tipo, de griego de otro tipo, porque había diferentes dialectos. Sí, dar a conocer la palabra de Dios era fundamental. Pero luego Orígenes se equivocaba en otras cosas. Se habla de Orígenes, ahora no da tiempo de hablar de eso, lo deja un poco así, suena un poco raro, pero se habla de la autocastración de Orígenes, porque encontró en la Biblia que si no eras eunuco no podías entrar en el reino de Dios. Hay un texto en Mateo que habla de algo que tiene que ver con la castración y él lo entendió literalmente y en realidad fue un médico para que, bueno, eso le creó una serie de problemas y demás. Incluso hay dibujos muy antiguos que presentan a Orígenes tomando esta acción. Errores garrafales. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿Dios puede usar a personas imperfectas como estas para presentar la verdad eterna? Presente, servidor. Imperfectísimo. Además, cuanto más se acerca uno al Señor, más degradado, más imperfecto. No es que estés peor, es que eres más consciente de lo que eres. Pero a mí me llamaba la atención ver a estos hombres que dijeron verdades tan importantes y tan grandes y luego los errores tan garrafales que tenían. Sí. Yo creo que a lo mejor en nuestra época nos lo hubiéramos cargado. Lo que no hicieron los romanos con muchos de ellos lo hubiéramos hecho nosotros, porque a veces nosotros somos también un tanto así. Es decir, a lo mejor hay personas que están siendo usadas por el Señor, que se sacrifican, pero por cualquier cuestión se equivocan y ¡pum!, le cortamos la cabeza. No, a ver, que las personas, lo que tenemos que hacer es ayudarles a entender, a hacer ver cosas, ¿no? Y no idealizar, como tú dices, a una persona, sino buscar que siempre el Espíritu de Dios sea el que se mueva en medio de nosotros. Eso se dará mucho, mucho aquí. La verdad que sí. Pues ya estamos terminando, Juan Manuel. Nos quedan poco menos que 5 minutos, pero podríamos hacer no un resumen, pero sí qué principios podemos sacar para nuestro tiempo de estas personas que son tan desconocidas para el grueso de la Iglesia, pero que yo animo a los que nos están oyendo a que investiguen un poquito más, a que estudien la palabra, mejor dicho, a que estudien este tema de patrística. Hay estudios, trabajos y bueno, y el mismo Juan Manuel Quero puede, si alguien tiene interés,
pues suministrar ese material o darnos alguna dirección, algún link donde podamos investigar un poquito más acerca de estos padres apostólicos que tendrán sus biografías, me imagino, Claro, claro. y que Bueno, sería... no hay biografías de todos porque de algunos no se sabe mucho, se conoce más sus escritos que a ellos. Ajá. Pero también animar a que se puedan matricular en Querigma, quien tenga más interés en esto, porque en el próximo cuatrimestre vamos a hablar de todo esto, de lo que es la historia de la Iglesia a través de los avivamientos, y también hablaremos de estos personajes de forma más detallada. Pero yo creo que para nuestro tiempo hay cosas que podemos rescatar que son importantes. Seguimos teniendo esa tensión que es necesaria. La vida es una tensión. La vida es una tensión. Tienes que trabajar, tienes que afrontar problemas y espiritualmente tenemos que confrontar muchas cosas porque el enemigo, como tú decías antes, no se está quieto. Como león rugiente está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero cuando nos sometemos al Señor, y someternos al Señor, ¿qué es? Sino a estar en su voluntad, conocer su palabra, las cosas cambian. En la patrística se buscó eso. Esos hombres buscaron que la gente conociera a Cristo y desarmar al diablo por medio de todas esas mezclas falsas que se introducían. Entonces, hoy es necesario eso. Es decir, es necesario darnos cuenta que debemos de estar en esa tensión buscando la palabra de Dios en medio de nuestro entorno y dar respuesta a nuestra sociedad. Muchas veces la sociedad puede estar diciendo, bueno, de alguna forma puede estar preguntándonos, ¿y vosotros qué decís en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? ¿Es todo falso? La iglesia, yo he conocido a tal persona o a tal pastor o al tal líder que a mí me hizo mucho daño. ¿Es eso la iglesia? Bueno, hemos de dar respuesta y hemos de dar respuesta con la palabra de Dios. La teología se formó en aquel tiempo de una manera muy profunda, dando respuesta a un imperio que acusaba al cristianismo de ser una secta, de no ser, de ser lo peor. Y profundizaron en la palabra de Dios y mostraron que era lo mejor, porque se estaba hablando del Creador, de ese Dios que es la vida. Y así es que muchos empezaron a convertirse dentro incluso del Imperio Romano. Mira, un día, y termino con esto porque se va haciendo tarde, recuerdo que pedimos una cita al alcalde de Madrid, en aquel tiempo era el profesor Tierno Galván. Y fuimos un grupo de pastores. Yo era jovencito, yo estaba todavía, estaba terminando el seminario, los estudios teológicos, y fuimos a hablar con él. Yo estaba allí rodeado con pastores, autoridades, y el alcalde nos recibió allí. Y después de intercambiar una serie de palabras, Tierno Galván pues nos dio un pin del escudo del Ayuntamiento de Madrid y nos hizo una pregunta. ¿Ustedes qué ofrecen a la sociedad de Madrid? Bueno, nos fuimos con el pin y con la pregunta. No era fácil de responder así de pronto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Podemos decir, ofrecemos a Cristo. Bueno, pero ¿eso qué es? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es el bien? Tenemos que dar respuesta a nuestra sociedad. Y eso es lo que hicieron aquellos hombres. Y hoy, en el tiempo que estamos viviendo, la pandemia en la que estamos, la situación que tenemos, hemos de dar respuesta. Y darla, como se enseñó también en aquel tiempo, sin irnos a los extremos, en la unidad de la Iglesia. Se buscó la unidad. Y saber entender esa unidad en torno a la palabra, respetándonos, haciendo ver lo que Dios quiere en este tiempo, con una buena hermenéutica en ese sentido, interpretar la palabra de Dios de forma adecuada, que no vayamos a castrarnos por ir al literalismo de algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere, y poder, en ese sentido, estar dispuestos a, frente a tantas cosas, incluso sectarias y falsas doctrinas que hay, a llevar a cabo la voluntad de Dios, separando lo que es la filosofía, lo que es la religiosidad, lo que es la cultura, de lo que es realmente la palabra de Dios. Eso es lo que hicieron en aquel tiempo. Y hoy yo creo que esos son principios rescatables y necesarios para poderlos aplicar en nuestro tiempo. Tomamos nota y además apuntó también que la unidad de la Iglesia es vital para extender el Evangelio, el reino de Dios, y eso significa que en lo importante tenemos que estar unidos y tenerlo claro, pero que hay otras cuestiones que no son tan fundamentales en las que podemos discrepar y que ahí es donde realmente nosotros tenemos que ser humildes para entender que puede haber otra visión en cosas secundarias.
Mientras tengamos Claro, porque la salvación de Cristo, la importancia de la salvación, somos salvos por fe, que las obras acompañan a la fe, cosas, pilares fundamentales. A es que veces, la unidad no es uniformidad. efectivamente, No tenemos que ser todos iguales, sino tener todos a Cristo y tener toda la palabra de Dios y tener la humildad suficiente para admitir a que a veces nos equivocamos y respetar. Que Dios nos ayude a no tener ese orgullo espiritual de pensar que nosotros, nuestra doctrina y nuestra congregación somos los únicos que estamos en la verdad, que yo lo he escuchado más de una vez y que el resto está confundido, pobrecitos. Y yo decía, Dios mío, qué malo eres, debe ser muy malo cuando tú le has dado el privilegio de estar en la pura verdad a un grupito y el resto no, eso no es verdad, no es así. Y que Dios nos ayude a ser humildes. Yo le di gracias a Dios por Juan Manuel, porque él, aparte de su conocimiento, es humilde y no se jacta del conocimiento que tiene. Y a mí me gustan estas personas que saben, pero comprenden que es Dios el que le ha dado la capacidad, la información y la posición que tiene para ser mediadores y simples mediadores de la sabiduría y de la multiforme gracia de Dios. Pues gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Un privilegio. Pues nos vemos en el próximo programa, que seguiremos hablando de la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Gloria a Dios. Y a todos nuestros oyentes, espero que os haya gustado el programa. Ha sido muy bonito, muy interesante. Es una parte de la historia un poco oscura para muchos de nosotros, donde no conocemos a los padres de la Iglesia. Vamos a investigar, vamos a indagar. Espero que te haya informado este programa de qué ocurrió en esa época, cómo el avivamiento se mantuvo a través de indagar más y profundizar más en la Escritura y aclarar dudas sobre algunas cuestiones que las sectas y los grupos raros estaban intentando deformar. Así que yo salgo muy contento del programa, espero que tú también. Y bueno, no te olvides que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar.